Amigos, sí, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy te traigo otro video interesante, como sabes que solo de este canal. El día de hoy nos encontramos recorriendo nuevamente las calles de la ciudad de Medellín, en Medallo, Dios mío. Y en este video vamos a recorrer las partes o las calles del centro de acá de la ciudad de Medellín, hacer un recorrido a ver qué nos trae el centro de Medellín. Así que si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video. Bien, como puedes ver, me encuentro acá en el centro de Medallo y vamos a empezar este recorrido por esta plaza de Botero. Fíjense, no hace falta decirlo, nada más con ver esta escultura, esta obra de arte allí atrás, ya sabemos que estamos acá en Medellín. La plaza de Botero, originalmente conocida como Plaza de las Esculturas, fue inaugurada en el año 2002 como parte de un esfuerzo de revitalización urbana acá en la ciudad de Medellín. Este proyecto tenía como objetivo transformar un espacio deteriorado en un lugar vibrante, culturalmente significativo. Vean estas esculturas de bronce, señores. Fernando Botero, ¿quién no conoce quién fue Fernando Botero? Pero bueno, si ustedes no saben quién fue Fernando Botero, fue un artista, pintor, escultor, dibujante figurativo colombiano. Es reconocido sus personajes como estos y como los que vamos a ver por sus formas redondas y voluptuosas. Wow, así que bueno, su estilo distintivo conocido como boterismo se caracteriza por la representación de figuras humanas y objetos con proporciones exageradas y formas voluptuosas, señora. Así que vamos a hacer el recorrido de todas estas obras de arte que hay acá, que si no me equivoco son 20 que hay. Esta es de la Esfinge del año 1995. Vamos a ver esta que es como una mano allí en el año 1992. Vean, figurando a lo que es una mano y con su boterismo, su forma agrandada, que es lo que caracteriza a Botero. Bueno, también hay que recordar que Fernando Botero falleció el año pasado, el 15 de septiembre del 2023, y bueno, queda su legado acá en Medellín, que es muy querido también. Esta es la Racto de Europa de 1991. Wow, qué espectacular. Vamos a tratar de subir la cámara. Vean estas hermosuras totalmente de bronce. Wow, espectacular lo que hacía este hombre, Fernando Botero. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo. Hay varias esculturas, varias obras de arte acá en esta plaza de Botero, y aquí veo una que dice Mujer con Fruta del año 1996. Vean esta. Wow, espectacular. Vamos a ver, veanla, qué hermosura esta. Y son totalmente de bronce, señores. Vamos a mirar, vamos aquí, ahí pueden escuchar, totalmente de bronce. Y cabe recalcar que bueno, estas obras de arte no presentan ningún tipo de daño, ningún tipo de maltrato por la comunidad, o no están grafiteadas. De verdad que eso es punto a favor, porque esto es un lugar
muy turístico acá en la ciudad, y que todas estas estén rayadas sería algo no muy grato. Mira, este es el gato del año 1993. Vean qué espectacular ese gato, totalmente de bronce también. Wow, bueno, qué espectacular. Vamos a seguir entonces recorriendo. Les decía que bueno, que este es un lugar muy turístico. Venir a Medellín y no pasar por acá por la Plaza de Botero es como que si no hubieses venido a Medallo. Y acá tenemos, bueno, otra Eva de 1990. Y por acá tenemos a Adán del año 1990. Vean, espectacular. Vean a Eva. Qué hermosura, qué elegancia la de Francia. Vean, 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 vean. Qué hermosura. Y por lo que había investigado, dicen que acá si las parejas pasan, una pareja pasa por aquí por todo el medio, creo que van a estar casados toda la vida. Algo así como que es la cosa. Si usted lo sabe, déjenmelo aquí en los comentarios, pero por ahí va la cosa. Vamos a seguir recorriendo entonces esta plaza de Fernando Botero. Wow, mira, pueden ver que venden también las réplicas acá, los boneros, para que se lleven un recuerdito. Yo creo, vamos, ahorita preguntamos a ver y si compramos uno para llevar allá a Bogotá. Bueno, fíjense, aquí también están las réplicas. Vean, totalmente de bronce. Y acá tenemos el perro del año 1993. Vean qué hermosura. Y diríamos nosotros, no, este perro está bien alimentado, señores. Pero fíjense cómo, miren, ese perrito de bronce allí. Acá tenemos también el caballo del año 1992. Un caballo ahí un poco peculiar, no sé, la cabeza y el cuerpo así todo gordito, que es lo que caracteriza a Botero. Vean qué bella, qué espectacular. Vamos a darle la vuelta para que vean y la aprecien en 360 grados. Wow, ya tenemos el perro, el caballo. Vamos a ver qué otra escultura tenemos acá. Esta es la de mujer reclinada del año 1984. Wow, qué espectacular. Veanla. Dígame eso si no está elegante. Dígame si eso no está precioso. Estas esculturas que bueno, identifica mucho a la ciudad de Medellín, identifica mucho a los paisas, y de verdad, bueno, punto a favor que todas están en buen estado, no han sido vandalizadas, y punto a favor porque esto es totalmente turístico. Hombre vestido del año 1989. Mira, el cuerpo grandote y las manitos chiquiticas. Vean, vean, vean. Vean esas manitos. Vamos a ver esta también, que es la mujer vestida del año 1989. Vean qué elegancia. Vean. Agua, cerveza, agua, cerveza, agua, cerveza. Qué hermosura esto, y también todas de bronce. Vean, escuchen, 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 todo esto de bronce. ¿Cuánto podrá costar
una escultura, cualquiera de estas que está acá en la Plaza de Botero. Teniendo en cuenta que bueno, el bronce es carísimo, tomando en cuenta también que es de Fernando Botero. Si ustedes lo saben, colócamelo aquí abajo en los comentarios. Acá tenemos a Maternidad del año 1995. Vean, wow, qué hermosura, qué hermosura y qué elegancia. Vamos a verla en 360 grados. Wow, qué espectacular, qué excelente. Acá encontramos a Mujer con Espejo. Veanla. Wow, también espectacular, qué elegancia. La Mujer con Espejo del año 1987. Y bueno, podemos apreciar el desgaste también de esta escultura, como se puede apreciar acá, y es por el mismo tocamiento que le hacen las personas que vienen acá a visitar esta plaza. Y obviamente el clima, el sol, el agua, todo eso afecta, pero de verdad que se mantienen en muy buen estado. Vean esta también, ese pensamiento del año 1992, esto como un cuerpo y una cabeza al final. Vean qué elegancia, wow. Vean. Y esta cabeza aquí, qué espectacular. A pocos metros de pensamiento encontramos a la mujer sentada, que wow, a esta mujer le falta la cabeza, del año 1991. Vean la mujer sentada, que también ya se le ve el deterioro de esta escultura, pero bueno, tienen una mujer sentada del año 1991. Y aquí al ladito de eso encontramos esta cabeza grandotota. Vamos a ver cómo se llama esta cabeza, totalmente cabeza del año 1999. Esta cabeza, wow, espectacular. Vamos a darle la vuelta para que ustedes vean allí en 360 grados cada escultura. Para si usted no conoce esta escultura, no ha venido nunca a Medellín, bueno, se deleite con este video y se emocione a echar un viajecito para acá, para Medellín. Vamos a recorrer, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta todavía por ver. Le tocó el turno al soldado romano del año 1986. Vean al soldadito romano. Vamos a darle la vuelta al soldadito romano. Espectacular, sin palabras. Y al frente del soldado romano tenemos aquella mujer allá al final. Vamos a ver cómo se llama, que está descansando allí. Venus dormida, la Venus dormida del año 1994. Vamos a subir la cámara, vean, espectacular esta Venus dormida de 1994. Veanla, qué espectacular. Wow, está descansando, tomando su siestica esta Venus dormida. Y acá tenemos otra también. Vamos a ver cómo se llama esta. Un hombre y una mujer acostada. Dice hombre
caminante del año de 1999. El hombre caminante del año 1999. Wow, espectacular. Vale la vuelta para que ustedes aprecien y deleiten estas obras de Botero acá en la ciudad de Medellín. Y justamente al frente tenemos esta escultura. Vamos a verla, que dice que es el hombre o caballo del año 1994. Vean ese hombre o caballo espectacular del año 1994. Qué espectacular esto, qué hermosura estas obras. Y diagonal tenemos el caballito, que sería la última obra de Botero exhibida acá. Ah, no, por allá veo más. No, discúlpenme, allá al final hay otra por allá. Ustedes no la logran apreciar en la cámara, pero yo sí la veo. Este caballo ya está como cansadito porque está en muy mal estado. Este caballo es caballo con bridas del año 1992. Vean allí lo que yo le digo, que bueno, ya se aprecia el desgaste del bronce, el desgaste del clima, el desgaste de lo que representa estas esculturas, estar acá a la intemperie, como se dice. Y bueno, el desgaste que sufren estas esculturas. Ahora sí creo que estamos llegando a la última escultura que hay acá en esta plaza, y es esta mujer que dice mujer, sí, solo mujer, del año 1990. Véanla también, qué espectacular también. Y yo creería que esta ya es la última escultura, porque no veo más en los alrededores. Si me faltó alguna, coméntemelo aquí abajo en la casilla de comentarios. Bueno, esta es la plaza de Botero. También toca recalcar que esta plaza está rodeada por el Museo de Antioquia, el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Es un parque exterior de 7.000 metros cuadrados que exhibe 23 esculturas del artista colombiano Fernando Botero, donde estas y varias otras obras de arte para la renovación del museo del año 2004. Así que bueno, ahí vimos estas 23 obras de Fernando de Botero. Si te gustó, dale tu like aquí abajo al video, compártelo, activa la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Bueno, ya me iba a ir de esta plaza y me acaban de dar un datico acá sobre el soldado romano, que dicen que si uno le agarra su miembro a este soldado, este pequeño miembro, vean, uno va a tener virilidad por toda la vida. Así que bueno, miren, vamos a agarrarlo acá entonces para ser viril por toda la vida, lo que me queda de vida. Así que esa era una de las cosas que había que hacer antes de retirarse de acá de la plaza de Botero. Bueno, ve, ahí está el amigo, ahí también agarrándole el miembro. Ah, mira, ya están las chicas también agarrándole el miembro al soldado romano, porque bueno, ¿qué estarán buscando estas chicas turistas agarrando ese miembro allí al soldado romano? Coméntenmelo aquí abajo en la casilla de comentarios.
Bueno, y yo no me puedo ir de acá de la Plaza de Botero sin comprar algo acá. Y bueno, vean, acá tenemos gran variedad de las esculturas. Hay unas que no están acá en esta plaza, como por lo menos esta no está aquí en la plaza. Esta tampoco, esta pareja tampoco está aquí en la plaza. Y estas son como, no sé, como de plástico, un material ahí todo raro. Estas valen 3, vale ¿qué? A 10.000 y 3 por 20.000. Y estas que son totalmente de bronce, vean, son más pesadas obviamente. Estas valen 40.000 pesos, unos 10 dólares americanos aproximadamente. Valen estas de bronce y los llaveritos 4 por 10.000. Yo voy a llevarme 4 llaveritos para tener variedad y llevarme un hermoso recuerdo de esta Plaza de Botero. Bueno, vean lo que me compré, los 4 llaveritos, uno de la Chiva, representativo también acá en Medellín, esta de acá de la escultura de la Plaza de Botero, esta del pueblito paisa que lo vamos a ir a visitar en este video. Y ahí se me cayó una, esta también de otra obra de acá de Botero. Espectaculares estos llaveritos. Ya saliendo de lo que fue la Plaza de Botero, bueno, nos encontramos acá recorriendo partes del centro de la ciudad de Medellín. Como pueden ver, es de mañana, todavía no es ni siquiera mediodía y ya esto está full, señores. Un domingo en la mañana, como pueden ver, bastantes personas comprando, viendo, vitrineando, muchos turistas también. Ahí en la Plaza de Botero, mientras estaba grabando, había un grupo grande de turistas norteamericanos, por lo que pude apreciar que estaban con la guía allí hablando inglés. Y vean todo lo que podemos conseguir acá en estas calles del centro de Medallo: ropa y más ropas y otras cositas más. Bueno, vean, seguimos recorriendo esta zona del centro de Medallo y algo que me sorprende, que acá la ropa, para mí, mi opinión personal, la ropa como que es más bonita que la ropa que se vende allá en Bogotá. Bueno, por lo menos fíjense, estas franelas, estas camisas están súper bonitas. Esos modelos, esos diseños no se ven mucho allá en Bogotá. Y vamos a hacer una diatriba acá. ¿Será que los paisas se visten mejor que los rolos? ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Quién se viste mejor? ¿Los de Medallo o los de Bogotá? Unos pocos metros de la Plaza de Botero, algunas cuadras que recorrí, hemos llegado al Parque de las Luces, señores. Vean todo esto que yo tengo acá. Son torres de 24 metros de altura que iluminan la noche de Medallo. Bueno, vamos a seguir viendo este Parque de las Luces, que ahí como una feria, allí unos están, unos toldos, unas carpas. Vamos a ver qué más trae este parque. Y vean, wow, veanlo así, si se ve bonito de día, imagínense cómo se ve todo esto alumbradito de noche. Se debe ver súper espectacular, súper bonito. Si usted ha visitado este parque de noche, aunque bueno, me han dicho que de noche no es muy recomendable estar por estos lados, porque estamos a una cuadra
del centro. No sé si esto también pertenece al centro, y de noche no es como muy seguro visitar este lugar, pero vean el sitio tranquilo. Wow, es una brisa espectacular, una brisa rica, el ambiente, el clima hoy acá en Medallo está sabrosón y se está haciendo calorcito, o es que yo he caminado tanto para hacer este video que ya tengo calor, pero vean eso, espectacular este Parque de las Luces. El encanto de esta plaza radica en las 300 columnas de luz, cada una con 24 metros de altura. Juntas suma un total de 2100 luces simulando las fases de la luna. Este parque está ubicado en la antigua Plaza Cisneros, al lado de la biblioteca EPM y el centro administrativo Alpujarra y la estación del ferrocarril, del antiguo ferrocarril, que por lo que estuve viendo está por allá al frente. Wow, qué espectacular estas torres. Anteriormente esto era un mercado cubierto que desapareció por un incendio que lo consumió. Este lugar se ha convertido en un ambiente idóneo para los amantes de la fotografía. La arquitectura y la cultura se combinan para tomar la toma perfecta. Es que esto de noche es espectacular, señores, de verdad que sí. Voy a tratar de dejarles unas imágenes por acá de cómo se ve este parque de luces, estas torres, cada una de 24 metros, que ilumina la ciudad de Medallo. Wow, algo que estaba viendo que me llama la atención, miren estas casitas acá para los pajaritos. Hay varias, aquí está una, por allá está otra, por aquí hay otra, y vamos a asomarnos en alguna a ver si hay unos pajaritos, porque lo que se ve acá son puras palomitas. Y no, yo creo que no se ve más pájaros ahí, pero está chimba esa casita para las aves, para que se resguarden allí del frío, de la lluvia. De verdad que está espectacular. Bueno, y tienen, si pueden ver eso allí, una paloma ahí que está agarrando la sombrita del sol el día de hoy acá de Medallo, que está haciendo buen clima está haciendo hoy acá en Medallo mientras grabo este video. Bueno, esto también me sorprende, miren, es un escuchadero, habla de manera gratuita con un profesional de la psicología. Creo que no está funcionando hoy, pero es sorprendente ver estas cosas en un parque, en una plaza acá en la ciudad de Medellín. Vean, Alcaldía de Medellín, Festival de la Navidad de Medellín te quiere. Estamos en el corredor 5, Parque de las Luces. Artesanía, variedades y dulces es lo que podemos encontrar acá. Entonces ya sé que esas carpitas, esas toldos que vemos allí, todo eso que está allá es lo de artesanía, variedades y dulces tradicionales. Así que bueno, seguimos haciendo este recorrido por las calles de Medallo. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte acá abajo, dale like, comparte, apoya esta serie de videos de Medallo, para así, bueno, si te gusta, si lo apoyas, podemos seguir recorriendo otras ciudades de Colombia. Así que dale tu like, suscríbete, comparte y activa la campanita. Bien, seguimos este recorrido del Parque de las Luces. Nos vinimos corriendo acá a esta plaza también, que hay unas esculturas también de Botero. Allá al frente vemos una, allá vemos otra, pero acá hay una parte de historia en estas dos esculturas. Y bueno, como pueden ver en esta, lamentablemente un suceso del año 1995, cuando estaba la época de Pablo Escobar. En esta plaza, por lo que pude investigar, había un evento, había
varias personas. Y de hecho, bueno, aquí está parte de la placa que dice: en este lugar, el 10 de junio de 1995, fruto de un atentado, murieron los siguientes ciudadanos: Teresa Martínez Córdoba, de 19 años, Alejandro Jesús Restrepo, de 39 años. Wow, y así sigue una lista interminable. Dice una mujer de 30 años de edad que no fue posible identificar. Esto lo puso el alcalde de Medellín, Juan Gómez Martínez, el 14 de abril del año 2000. Y es que sobre esta obra se puso lo que fue una bomba para hacer obviamente el atentado terrorista, y esto fue lo que prácticamente el rastro que dejó esta escultura o los rastros que dejó esta bomba, donde murieron miles o cientos de personas ese día acá en esta plaza. Fíjense que esto es grueso, esto es bronce, casi que el ancho de mi dedo, y no me quiero imaginar ese día cómo estaban las personas acá, y de la nada que explotara esta bomba, este atentado que hicieron. Y bueno, fruto de eso o producto de eso resultaron muertas toda esa lista de personas que están allí. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué dejaron eso allí? Y es que esta es otra obra, una réplica de esta, de la primera, del pájaro, y sencillamente quisieron dejar esta acá como parte de la historia, como un recuerdo de lo sucedido ese día, ese 10 de junio del año 1995. Y justamente aquí al lado se sustituyó otra obra, otra réplica original de Fernando Botero. Vamos a ver qué dice esta placa. Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín, hace un homenaje a los ciudadanos y a todas las víctimas del atentado ocurrido en el Parque San Antonio el 10 de junio de 1995. Bueno, ahí nos revela el nombre de este Parque San Antonio. Y de verdad que triste lo que sucedió ese día acá en Medellín, en la ciudad paisa, lo que tuvieron que vivir ese 10 de junio del año 1995. Y bueno, hechos que lamentar, hechos que cobran historia acá en la ciudad de Medellín. Y seguimos haciendo este recorrido por los sitios turísticos de la ciudad de Medellín. Y créanme que luego de subir varios escalones para llegar a este punto, hemos llegado al pueblito paisa, señores. El pueblito paisa de Medallo, otro pueblito también, otro sitio turístico. Acá estoy cansado de la subida, que hay que visitar cuando uno venga acá a Medellín. Bueno, vemos que hay varias tiendas de souvenir, se podría decir, de artesanías, de ropa, de muchas cosas que se pueden encontrar acá en el pueblito paisa. Y mientras vamos recorriendo este pueblito paisa, te cuento que fue inaugurado en 1978 y se construyó con elementos y materiales provenientes del antiguo pueblo del oriente antioqueño, El Peñol, el cual fue inundado para formar otro de los más famosos destinos en Antioquia. El embalse El Peñol Guatapé, a lo largo de su historia, ha tenido diferentes remodelaciones. El pueblito paisa es uno de los sitios turísticos más visitados de la ciudad. Combina tres elementos que todos amamos: la tradición antioqueña, que se refleja en las artesanías, la gastronomía y la arquitectura del lugar, la vista majestuosa de Medellín y las montañas que recorren el Valle Aburrá. Bueno, aquí pueden ver unos puesticos de comida. Wow, está súper precioso
lo que hemos visto hasta los momentos de este pueblito paisa. Es uno de los centros tutelares de Medellín y está ubicado en lo más alto del cerro Nutibara, con una extensión de 33 hectáreas y una altura de 80 metros sobre la ciudad. Y vaya que pegan esos 80 metros de altura cuando uno va subiendo las escaleras. ¿Y qué podemos tener acá en este pueblito paisa? Bueno, al parecer está detenido en el tiempo, conserva los colores vivos y estructuras tradicionales de los pueblos de Antioquia. Bueno, podemos ver diferentes restaurantes que ofrecen la gastronomía de acá de Medallo y del departamento antioqueño. Wow, qué espectacular. Vean todo eso y la vista también que se encuentra acá. Vamos a meternos por aquí para que ustedes vean lo majestuoso de este pueblito paisa acá en la ciudad de Medallo. Vean que bueno, más restaurantes, más gastronomía, más souvenir de Antioquia, cerveza, restaurantes, helados también para este calor que está haciendo el día de hoy acá en Medallo. No cabe nada mal un heladito acá en este pueblito paisa. Wow, llegamos al centro de este pueblito paisa y lo que refleja toda esta estructura es bueno de cómo eran los pueblitos antiguamente en Colombia, aunque son pocos en algunas ciudades, en algunos departamentos que se conserva todavía, pero fíjense qué elegancia, cómo esto se paralizó, se detuvo en el tiempo, y así básicamente eran las arquitecturas de la época acá en Colombia. Tenemos una iglesia acá, una capilla Nuestra Señora de la Candelaria, pueblito paisa, y vean qué hermosa esta capilla, qué preciosa. Y díganme ustedes si esto no está hermoso y precioso. Eso simula una escuela, esta puerta. Por acá tenemos una farmacia y por acá tenemos una barbería. Así que, ¿conocías tú este sitio turístico de acá de Medallo? ¿Que tienes que visitarlo? Sí, porque sí, si vienes a Medellín tienes que pasar por acá. Eso sí, tienes que armarte de valor para subir las escaleras para llegar a este sitio acá. Bueno, vean, aquí musiquita para los que vengan a tener un rato agradable para pasar acá en este pueblito paisa. Y bueno, acá también vemos más tienditas de soda, gaseosa, granizado. De verdad que está muy completo acá este pueblito paisa. Acá encontramos esta escultura que se llama Cacique Nutibara, un concreto patinado del escultor José Horacio Betancourt. Véanlo, Cacique de Nutibara. Wow, espectacular. Y bueno, allá la zona de comida, la feria de comida. Zona de comida, baje pues, que está esperando, baje a comer. Vean los retratos que se hacen acá. Bueno, está el amigo haciendo un retrato. Vean, de estas personas que están allí, y sí, está interesante, le quedó igualito. Y acá encontramos el puncherazo, retratos al estilo antiguo con la cámara vintage. Vean, ahí está tomando una fotografía con tecnología de punta, pero de la época. Wow,
espectacular, y supongo que las fotos salen así todas blanco y negro, todas antiguas. Vamos a verla por aquí, la camarita, como la toma la chica la foto. Vean la técnica. A la cuenta de 3 van a sonreír, mantienen la sonrisa. Y bueno, ahí ven cómo se realiza la magia para sacar una fotografía antigua, vintage allí. Así que yo voy a descansar un ratico acá en este pueblito paisa para seguir visitando más lugares turísticos acá en la ciudad de Medallo. Y de esta manera llegamos al final de este video por el día de hoy. Coméntame acá abajo qué te pareció este video, qué te parecieron los sitios turísticos visitados el día de hoy. En este video visitamos la plaza de Botero, visitamos el parque de luces con esas torres inmensas de 24 metros y terminamos este recorrido acá en este pueblito paisa que se detuvo en el tiempo. Así que coméntame acá abajo qué te pareció este video. Así que bueno, sin más nada que decir, seguimos esta serie de videos por acá por Medallo, visitándolo lo mejor que nos ofrece Medellín. Suscríbete, dale like, comparte y como siempre nos vemos en un próximo video.